Bienvenidos sean a otro video tutorial de cómo usar el software Flexim. En este tutorial vamos a ver cómo funcionan las propiedades básicas construyendo un pequeño modelo. Vamos a construir un pequeño modelo en nuestro lienzo de trabajo. Para esto, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un inventario, que en este caso es un queue. Simplemente yo hago clic y lo arrastro a mi modelo y automáticamente tengo el objeto 3D. También voy a utilizar un proceso, en este caso de acá, como vemos acá, un proceso. Voy a utilizar otro queue, arrastro y suelto, y un sync que ya está acá. Primero vamos a ver las propiedades visuales de cada objeto. Si yo hago clic en un objeto, por ejemplo, voy a hacer clic en este queue, vemos que aparecen unos pequeños vectores alrededor del objeto 3D. ¿Para qué sirven estos? Simplemente me sirven para agrandar o rotar el objeto a la posición que yo quiero, o agrandar de acuerdo a las medidas que yo necesito. Primero vamos a ver este círculo azul. Si yo hago clic en ese círculo azul, puedo rotar mi objeto, es decir, puedo rotar el objeto en los ejes, depende a lo que yo quiera, a dónde lo quiera rotar. Si yo hago clic en la flecha que es de color roja, puedo mover mi objeto simplemente en ese objeto. Si yo muevo hacia arriba, veo que el objeto no se mueve, es decir, solo se mueve en una sola dirección. Si yo hago clic en la punta de la flecha de color verde, puedo mover en esa dirección donde está apuntando, arriba o abajo. Si hago con el mouse, muevo a los lados, se ve que no funciona. Y en el eje Z, sí, bueno, es esa flecha azul que estamos viendo acá. Entonces puedo mover en el eje Z, pero no en los otros ejes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agrandar los objetos? De nuevo hago clic, voy a esta pequeña parte que tiene un pequeño cuadradito. Si yo hago clic en esa parte, puedo agrandar en esa dirección. Si yo hago clic en la parte posterior, puedo agrandar en la sección contraria. Lo mismo pasa con los otros ejes. Puedo agrandar o puedo agrandar en esta dirección. Para el eje Z es lo mismo. Vamos a verlo un poco más acá. Puedo aumentar en el eje Z o puedo disminuir en el eje Z, como vamos a salir. Ahora, si yo quiero que mi objeto aumente de forma proporcional, simplemente hago clic en esta flecha verde que voy acá. Hago clic y mi objeto se agranda de forma proporcional en todos los ejes. Esa es la primera parte. Si yo quiero cambiar la posición de acuerdo a medidas específicas, ¿a qué me refiero? Si es que yo tengo las medidas específicas del tamaño, la posición o la rotación, lo puedo hacer de la siguiente manera. Hago clic en el queue, voy a sus propiedades rápidas, en la pestaña que me dice visual, veo que hay tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. La primera fila hace referencia a la posición de mi objeto en mi lienzo de trabajo. La segunda fila hace referencia a la rotación que yo quiero hacer a mi objeto 3D. Y la tercera fila hace referencia al tamaño de mi objeto. ¿Qué pasa si yo quiero que el tamaño en el eje X sea de 4 metros? Simplemente lo cambio, aprieto Enter y automáticamente mi objeto cambia de tamaño. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar de posición en el eje X? Que en vez de la posición 15 esté en la posición 17. Simplemente lo cambio, aprieto Enter y automáticamente mi objeto cambia de posición. Pasando ahora a nuestra construcción de nuestro modelo 3D, tenemos lo siguiente, nuestra pequeña línea de producción. Vamos a empezar desde el principio. El objeto source representa nuestro proveedor de materia prima, es decir, nos crea los objetos que yo quiero en el modelo. Tenemos un queue que nos representa el inventario, un proceso que nos representa el proceso como tal, y tenemos un queue y un sync. El sync representa la destrucción de objetos, que en la vida real representaría la entrega al cliente final o el producto terminado. Es decir, que a partir de este punto el programa ya no va a recopilar más datos. Ahora bien, empecemos explicando primero el source. Bien, si yo hago clic en la parte derecha, vemos las propiedades rápidas del source. Pero antes de ver cómo funcionan estas propiedades, tengo que conectar mis objetos entre sí. Si yo reseteo el modelo y lo corro,
vemos que mi modelo se detiene. ¿Qué está pasando? Si yo hago clic en el source y veo en la pestaña estadísticas el estado en el que se encuentra, me dice que está bloqueado. Es decir, que el objeto ya ha creado un objeto pero no sabe por dónde pasarlo. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque mis objetos no están conectados. ¿Cómo hago eso? Si hemos visto en el primer video, vemos que acá están las conexiones que yo puedo hacer. ¿Okay? ¿Cómo hacemos las conexiones? Hay varias maneras. Por ejemplo, si hago clic acá en el source, veo que aparece un triángulo y un rectángulo. Si yo superpongo el mouse en el triángulo, veo que me aparece un símbolo de una cadenita. ¿Okay? Esa cadenita significa que yo puedo hacer conexiones. La otra manera es haciendo clic en este símbolo y automáticamente mi puntero cambia por esa cadenita. ¿Okay? Esto me sirve para en ocasiones que yo tenga una laptop, es decir, no disponga de un mouse. ¿Okay? La otra opción, como me dice acá, es apretar la tecla A. Aprieto la tecla A, me aparece el símbolo, hago clic en el source y del source lo conecto al Q. Ahora hago las demás conexiones del Q al procesador. De nuevo aprieto la tecla A, hago clic en el proceso 1 y me voy hasta el Q2 y ya tenemos las conexiones. De nuevo reseteo el modelo y lo corro. Como vemos, ahora sí mi modelo ya está empezando a funcionar y se están empezando a almacenar hasta este Q. Okay. Ahora sí, continuemos con la configuración del source. Si hago clic en el source y me voy a sus propiedades rápidas, busco la pestaña source y nos aparece estas pequeñas opciones. Estas son las configuraciones que yo puedo hacer en el objeto 3D. El primero es el Flow Item Class, que quiere decir la creación de objetos virtuales. Si yo despliego esta lista, puedo optar por un cilindro, una esfera, un hombre o un camión, dependiendo. Si yo tengo un objeto 3D ya construido y no me aparece acá, puedo importarlo tranquilamente, ya sea de SketchUp o AutoCAD. También acepta otros formatos. ¿Okay? La segunda opción, como me aparece acá, es el Arrival Style, es decir, el estilo de arribos que yo puedo tener. Por defecto, si hago clic en esta lista, tengo tres opciones. La primera, que es el Inter Arrival Time, me dice el tiempo entre arribos, es decir, una cajita cada cuántos segundos va a llegar. Por ejemplo, por defecto vienen 10. Hacemos la prueba, corro el modelo y en el segundo 10 debería llegarme la primera caja. Vemos que en el segundo 10 ha llegado, en el 20 llega y en el 30 otra vez llega. Es decir, cada 10 segundos arriba una cajita. La segunda opción es el Arrival Schedule. Si yo hago clic ahí, me aparecen otras opciones. El Arrival Schedule, como dice acá, son las si yo tengo ya un horario predefinido de arribos. ¿Qué pasa si a las 8 de la mañana me llegan 10 productos, al mediodía me llegan otros 10 productos y a las 5 de la tarde me llegan otros 10 productos? Es esta configuración que nos ayuda a armar esa lógica. Si yo hago clic en editar, vemos que me aparece una tabla. Los arribos yo las puedo cambiar. Si yo quiero solo un arribo, tranquilamente lo coloco ahí. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo quiero que sean dos arribos? Uno que me llegue en el tiempo 0 y otro que me llegue en el tiempo 10. ¿Okay? La cantidad que sea 10 y en el segundo número 10 también que sean 10. ¿Okay? Ya está configurado. Lo borro, reseteo el modelo y vemos que en el segundo 0 me llegan 10 objetos. En el 10 ya me han llegado otros 10 objetos y ya no me van a llegar más. ¿Okay? La tercera opción es el Arrival Sequence, es decir, la secuencia de arribos. ¿Qué me quiere decir esto? Si hago clic en editar tabla, vemos que me aparece otra tablita. La diferencia con el Inter Arrival Time es que acá no me da a elegir el tiempo que llegue, es decir, yo solo puedo colocar la cantidad. ¿Qué pasa si yo solo recibo una cantidad de 10 en el día? Coloco 10, reseteo el modelo y automáticamente solo me llegan 10 objetos. Ok, ya no me van a llegar más. Y es así como funciona la configuración del source. Bien, pasando con la configuración del Q, si yo hago clic en el objeto 3D y voy a sus propiedades rápidas y busco la pestaña que me dice Q, veo las opciones que tiene ese objeto 3D. La primera opción que me dice Max Content significa el contenido máximo que puede almacenar este objeto Q. Recordemos que el objeto Q hace referencia a un inventario que tenemos. ¿Ok? Por defecto viene 1000. En este caso lo voy a colocar en 10 y vamos a ver qué pasa. Antes de eso voy a hacer una pequeña desconexión del objeto Q al proceso.
Para hacer las desconexiones utilizo la letra Q y presiono el botón y veo que la visual es una cadena rota. Y la metodología es la misma que hemos utilizado anteriormente, es decir, hago clic en el Q y lo arrastro hasta el procesador y la conexión desaparece. Okay. Reseteo el modelo y lo corro. Vemos que el modelo se para en este tiempo determinado. Hago clic en el objeto, veo la pestaña estadísticas y veo que actualmente están los 10 objetos, es decir, ya no puede aceptar arriba de 10. ¿Cómo verifico eso? Si hago clic en el source, veo en la pestaña de estadísticas que el estado en el que se encuentra me dice bloqueado. ¿Qué quiere decir eso? Que el source está creando más cajas, pero lamentablemente ya no puede enviarlas al queue porque hay una restricción, es decir, solo se aceptan hasta 10 cajas. Reseteo el modelo y vuelvo a hacer la pequeña conexión. Vamos a ver qué propiedades más tiene. La segunda opción me dice el item placement, que quiere decir el método de acomodo en el objeto 3D. La primera opción que me dice acá, el stack inside queue, es decir, todas las cajitas se van a almacenar dentro del queue. Como vemos acá hay muchas opciones. Stack vertically me dice que se van a almacenar verticalmente, es decir, una caja encima de otra caja. Vemos el horizontal line que me dice que van a estar una detrás de otra. Y do nothing es no hacer nada, es decir, aleatoriamente se van a acomodar donde sea. El stack by z significa que visualmente a qué altura van a estar las cajas. Por defecto, como vemos acá, hasta 0,10 metros. Si yo le coloco, qué sé yo, que esté a 1 metro de altura, hago la desconexión de estos objetos y corro el modelo, vemos que el objeto se almacena a una altura de 1 metro. ¿Ok? Eso es para hacerlo de una forma visual. De nuevo voy a sus propiedades y la coloco como estaba anteriormente, que es 0,10. Reseteo el modelo. Hay dos opciones que es para marcar las casillas. La primera que me dice LIFO, que es la estrategia list in first out, que quiere decir los últimos en entrar son los primeros en salir. Por defecto el queue viene con la estrategia FIFO, que son los primeros en entrar, los primeros en salir. El perform batching es una opción para trabajar en lotes. Si yo marco la casilla me aparecen otras opciones, ¿ok? Pero eso no vamos a profundizar en este video. Y estas son las propiedades más importantes que nos da el queue. Veamos las configuraciones del procesor. Si yo hago clic en el procesor y voy a la pestaña que me dice procesor, veo las opciones que tiene este objeto 3D. La primera opción, como me dice acá, es el max content, que quiere decir el contenido máximo del objeto. Por defecto viene 1, es decir, que la máquina va a procesar un objeto a la vez. Vemos que hay una casilla marcada que me dice el animate items, es decir, la animación de los objetos. La vamos a dejar por defecto como está. Luego tenemos las opciones del setup time, es decir, el tiempo de preparación. Puede haber un tiempo de preparación antes de procesar el objeto, entonces lo colocamos acá si es necesario. El process time, como su nombre lo dice, es el tiempo de proceso, es decir, el tiempo que tarda en procesar un objeto. Si yo despliego esta ventana, vemos que tenemos muchas opciones. Puede ser una distribución estadística, puede ser por porcentajes, o si tengo ya una tabla, lo puedo usar como tabla. También podemos definir las unidades de tiempo como están acá. Por defecto están en segundos. Si yo hago clic, como vemos acá, a Use Operator, es decir, vamos a usar un operador para que realice esa tarea. Vemos que nos aparecen otras opciones, pero eso lo vamos a ver luego un poco más adelante. Y es así. Ahora pasemos con la última parte de la explicación. ¿Qué pasa si yo quiero que un operador me lleve la cajita desde el Q2 hasta el sync? Para eso utilizamos un task executor, es decir, un ejecutador de tareas. Simplemente arrastro este operador y lo coloco acá. ¿Cómo hago eso? Primero hago la conexión normal, es decir, aprieto la tecla A y hago la conexión del Q al sync. Para las conexiones entre un objeto fijo y un task executor utilizamos la letra S. Como vemos acá, me dice Connect Center Ports, es decir, conexión de puerto central. Es decir, esas conexiones sirven para toda esta librería que tenemos acá, Task Executor. Simplemente aprieto la tecla S
y arrastro desde el queue hasta el operador. Pero obviamente tenemos que configurar, porque si yo corro el modelo, vemos que el operador no hace nada, ¿verdad? Entonces tenemos que configurar el queue para que le dé órdenes al operador. Hago clic en el queue y vemos en la pestaña que me dice open, es decir, por dónde tiene que salir la cajita. Como me dice acá, el send to port me dice que envía al primero disponible, es decir, al 5. Ok, hacemos clic en esta casilla que me dice acá use transmit. Cuando yo hago clic acá me aparecen estas opciones donde me dice current center option 1, es decir, que va a utilizar la conexión del puerto central número 1, es decir, esta conexión que tenemos acá. Entonces si yo reseteo el modelo y lo corro de nuevo, vemos que el operador ya lleva las cajas. Y es así como funciona el Tax Executor. Si yo hago clic. Bien, espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en la siguiente. No olviden darle like y compartir el video. Hasta luego.